De esta manera, y de acuerdo a lo que han establecido los científicos hoy en día, la cultura maya está perfectamente bien determinada. Y es que cuando vinieron los españoles aquí, encontraron una cultura totalmente diferente a lo que ellos tenían para ese momento, pues vivían en Europa un total oscurantismo. Recordemos que en el norte de Europa todavía se tomaba agua en pedazos de cráneo. Pues aquí encontraron una cultura con altos conocimientos de matemática, astronomía, medicina, agricultura, algo que ellos no lo entendieron. ¿Cómo van a entender el rendir tributo al sol? Pues los mataron por herejes, es decir, conspiraron contra su cultura. En la mayoría de los sitios mayas había observatorios. Tal vez el más famoso es el Caracol, en Chichén Itzá, que se encuentra detrás de mí. Los arqueólogos hace mucho tiempo, por los años 1920 y 1930, se dieron cuenta que podían hacer avistamientos astronómicos a través de las ventanas del Caracol. Está claro que predijeron eventos basados en equinoccios y los ciclos de Venus. Los mayas confiaron su gran almacén de cálculos astronómicos, incluyendo su profecía del día del juicio y otras predicciones, a esculturas y códices, manuscritos escritos en complejos jeroglíficos. Este avanzado conocimiento del tiempo y el espacio culminó con el diseño y la construcción de la pirámide de Kukulcán, llamada así por la suprema deidad de los mayas. Lo que es notable, incluso impresionante acerca de esta pirámide, es que toda la estructura es en realidad un calendario tridimensional. Lo que es sorprendente sobre la pirámide son sus 4 caras de piedra que están en el calendario. Existen 91 pasos que se indican en cada lado. Además, la plataforma en la parte superior es igual a 365 como los días del año. Lo que es sorprendente es que los mayas lo establecieron para que en el equinoccio el sol golpeara la zona norte para que eso creara la sombra de una serpiente gigante. Cómo los mayas adquirieron su profundo conocimiento en ese tiempo sigue siendo desconocido, pero los antiguos mayas confiaron en Kukulcán, un dios muy conocido, como figura que extrañamente no tiene ninguna semejanza con su propia gente de piel oscura. Los mayas describieron a Kukulcán como un alto hombre de raza caucásica, largo cabello blanco, barba y brillantes y profundos ojos azules. Tenía un cráneo alargado. De hecho, las mujeres mayas usan unas correas en sus hijos para alargar el cráneo. Incluso hay artefactos para desarrollar eso. La cuestión es, ¿quién fue Kukulcán? ¿Fue una deidad? ¿Era un hombre? En mi opinión, creo firmemente que Kukulcán era un rey y fue un importante gobernante que vivió aquí en Chichén Itzá en el siglo X. Cuando usted busca las pruebas aquí, siempre se refieren a esta persona benevolente, una persona con grandes valores. Esto es algo que se transmite a las diferentes comunidades donde él vivió. Alrededor de 1000 años antes de Cristo, Kukulcán, por razones desconocidas, partió de Chichén Itzá y regresó al mar, desde donde piensan que originalmente llegó. Antes de salir, prometió a su pueblo que él regresaría. Nunca lo hizo. En su lugar, otro hombre con barba blanca apareció, Hernán Cortés. Cuando el conquistador español llegó en 1519, los mayas confundieron la segunda venida de su gran líder, Kukulcán. Un caso de errónea identidad que casi llevó a la destrucción de su cultura. El impacto de esta conquista europea en los mayas fue devastadora. En 50 años perdieron el 90% de su población. Y lo que quiero decir es que no tenemos buenos datos de lo que realmente sucedió en la antigua zona de los mayas. La devastación cultural fue resultado de la repulsión que los españoles tenían de los rituales mayas. Declarando tales prácticas como trabajo del diablo, los sacerdotes españoles convirtieron agresivamente a los mayas al cristianismo y destruyeron casi la totalidad de sus registros escritos. Cuando trataron de introducir la religión cristiana, lo primero que hicieron fue destruir las cosas del diablo. Y en su opinión, las cosas del diablo eran todos estos códices y libros de jeroglíficos que se encontraron. Así que tuvieron una masiva quema de estas cosas y solo tenemos 4. Si no hubiera habido la quema de esos códices, sabríamos mucho más sobre la astronomía maya, el calendario maya, la profecía maya
y la magnífica ideología que los mayas compartían. Un benévolo sacerdote logró salvar solo 4 códices que más tarde se encontraron en las bibliotecas de Europa. Uno de estos manuscritos era conocido como el Códice Dresde. Este códice sería la clave para el calendario maya y sus predicciones. Lo que se encuentra en estas páginas es lo que algunos piensan que es una historia futura de la Tierra y la fecha exacta de nuestra muerte. Y es aquí cuando empieza un nuevo problema a resolver por parte de Occidente, pues la fecha 2012 tiene que ser equiparada al calendario de los mayas. ¿Cuándo sucede esto? Si los invasores de Europa nos han traído el calendario juliano y posteriormente el Papa Gregorio ordena que se haga un nuevo calendario. Es decir, conspiraron contra el tiempo. Es así como, para el día de hoy, y luego de una imposición cultural traída por los españoles en el periodo de la invasión a nuestra América, el principal criterio en el cual basamos nuestras vidas diarias como seres humanos es el calendario gregoriano, el mismo que ha resultado un gran instrumento de control y que nunca ha sido cuestionado, pues no nos hemos dado el tiempo para reflexionar sobre él, y este calendario ha sido impuesto sobre todos los seres humanos. Este calendario tiene varios errores en su concepto. A continuación veamos tan solo uno de ellos, el mismo que nos demuestra que estamos viviendo 7 años detrás de la fecha actual. María y José, padres terrenales de Jesús, viajan desde Nazaret hacia Belén, obedeciendo la orden de Augusto, el emperador romano, pues todos los súbditos deben de empadronarse. Para entonces corría el año -7 de nuestra era, y al llegar a la aldea de Belén, María dio a luz a su primogénito. Y con este feliz acontecimiento nacería también el primer gran error de la historia. Un error que todavía arrastra el calendario gregoriano y que ya no tiene solución, pues durante siglos la cristiandad consideró y todavía hoy sigue considerando que aquel nacimiento tuvo lugar en el año 0, lo cual es un grave error, pues todo se debió a un lapsus cometido por un monje del siglo VI llamado Dionisio el Exiguo, debido a que en 1582, cuando el Papa Gregorio XIII emprendió la reforma al calendario de Julio César, se fió en los cálculos de este buen monje, estableciendo el nacimiento de Jesús en el referido año 0. Y es así como en el año 1927 historiadores, exégetas y astrónomos descubrirían que Jesús nació 7 años antes, y la clave se llamó Herodes el Grande, el rey que gobernó la Palestina hasta el año -4 de nuestra era.